Quiero pues agradecer la oportunidad que nos dan de compartir con ustedes y contarles pues que siempre es un honor, un placer estar acá y recibir pues todo el cariño y todo el calor que ofrecen este pueblo para con nosotros. Hoy vamos a conversar sobre dos vacunas para la prevención de la enfermedad neumocóxica y para la infección por el virus del papiloma humano. Esto pues ya el doctor les comentó y sí quiero decirles pues que mucho de lo que vamos a compartir en esta mañana con ustedes, sobre todo en referencia a nuestras vacunas, está basado en lo que la autoridad regulatoria de este país tiene aceptado o aprobado para el uso de las mismas. Y que esa misma información puede estar disponible para ustedes a solicitud con mis compañeros. Esto es un breve resumen de lo que vamos a compartir en cuanto a las vacunas contra el neumococo y después pues contra el virus del papiloma humano. Y comentándoles pues que en este país precisamente la indicación de la vacuna neumocóxica está para su uso a partir de las 6 semanas hasta los 5 años para la prevención de la enfermedad causada no solo por los 10 serotipos contenidos en la formulación de la vacuna, sino también para el serotipo de reacción cruzada 19A, para las diferentes presentaciones de la enfermedad, llámese sepsis, meningitis, neumonía, otitis media. Y cuando hablamos de vacunas neumocóxicas conjugadas, es importante siempre analizar cuál es la meta que tenemos cuando utilizamos estas vacunas y cómo podemos medir realmente el efecto que las vacunas van a tener en la población. Es importante, entonces, cuando desarrollamos estas vacunas y cuando las estudiamos y analizamos, y es parte de lo que voy a compartir con ustedes, es cómo la vacuna ofrece protección. Hoy me voy a concentrar, por razones de tiempo, en la prevención de la enfermedad neumocóxica invasiva, que sabemos que aunque epidemiológicamente representa una carga menor de enfermedad en cuanto a números de casos, sí representa el mayor riesgo para la población en cuanto a la morbimortalidad que podría representar. Otros temas, pues, estoy disponible para ustedes si en cualquier momento quieran los podemos discutir o revisar a mayor profundidad. Y vamos a contarles, y lo que voy a enfocar un poco el fondo de la presentación del neumococo es cómo estas vacunas ofrecen esta protección contra la enfermedad neumocóxica invasiva. ¿Cómo logra esa reducción? Y básicamente esa reducción con cualquier vacuna neumocóxica conjugada de la que estemos hablando se basa en reducción de los tipos o los serotipos contenidos en la formulación, reducción de algunos tipos relacionados a los serotipos incluidos en la formulación. Y lo que definitivamente es innegable es que eventualmente las vacunas neumocóxicas conjugadas, después de su implementación y de la reducción y el impacto que tengan acá, van a producir algún tipo de incremento en los serotipos no vacunales. Antes de discutir un poquito más el tema específico del impacto y los datos que ha tenido la vacuna, quiero, como ustedes vieron en la indicación, precisamente incluso aprobada en este país, se habla que la vacuna tiene una protección cruzada contra un serotipo. Entonces, quizás hoy hay un poco alrededor del tema de protección cruzada y un poco de cuestionamiento alrededor del mismo. Y no quisiera competir con el doctor en cuanto a temas de historia de medicina, pero que sí reconozco que la protección cruzada no es un tema nuevo. Precisamente cuando hablamos de vacunas, vemos que a lo largo del tiempo siempre ha estado presente, y siempre ha estado presente porque desde el inicio de la vacunación partimos de una protección cruzada. Si ustedes recuerdan, las vacunas surgen
cuando Edward Jenner descubre que las ordeñadoras de las vacas desarrollaban lesiones en sus manos parecidas a la viruela y cuando ellas estaban expuestas a la viruela humana no se enfermaban y no sufrían de lo catastrófico que estaba haciendo en ese momento la enfermedad. A partir de allí, toma de esas muestras, inocula al ser humano, descubre que no se enferma después de ser inoculado y surge allí las primeras vacunas. Y precisamente se llaman vacunas porque tienen su origen en las vacas. Y gracias a esa vacuna de la viruela, hoy ya ni siquiera nos vacunamos contra la viruela porque ha sido declarada erradicada de la tierra. Otros ejemplos muy concretos que tenemos algún tiempo de estar implementando es la vacuna de la BCG, donde utilizamos el Bacillus cadmelgeri, que viene del Mycobacterium bovis, para proteger contra el Mycobacterium tuberculosis y contra las formas más severas que podría presentar la enfermedad tuberculosa. Más recientemente, nosotros en GSK tenemos una vacuna contra el rotavirus, es una vacuna monovalente que ha demostrado tener un impacto significativo en todas las regiones del mundo, en todos los programas, en todos los lugares donde se ha utilizado para la enfermedad por rotavirus que pueden circular en un determinado momento. Entonces, diferentes ejemplos, no vamos a detallar mucho más, pero solamente para mencionar y dejar el mensaje de que protección cruzada no es un tema nuevo que estamos evaluando ahora acá con las vacunas, sobre todo con las dos vacunas que vamos a conversar, que son las vacunas de neumococo y la vacuna de virus del papiloma humano. Y también porque hablamos ahorita precisamente para la vacuna del neumococo, la protección cruzada que ofrece la vacuna y que está reconocida para el serotipo 19A. Y muchas personas se preguntan por qué esta vacuna Synflorix, que lo que contiene en su formulación es el serotipo 19F, sí protege para el 19A y una vacuna predecesora, como lo fue la vacuna heptavalente, que también contenía el serotipo 19F, no demostró tal protección, que de hecho fueron varias razones que llevó al desarrollo de nuevas vacunas para mejorar esa protección. Y para eso vamos a pasar un tema muy de biomolecular, bioquímico. Sin embargo, recordarles, esta es la estructura del antígeno del 19F, esta es la estructura del antígeno del 19A. Lo único que cambia es la posición de este enlace. Y eso es lo que explica cómo es que conteniendo este antígeno se puede lograr protección acá. Pero no es suficiente con que las estructuras sean parecidas, por lo que ya habíamos conversado. A diferencia de las vacunas, como la vacuna predecesora heptavalente y la vacuna 13-valente, es que ese antígeno del 19F, en el proceso de conjugación que se realiza a la proteína CRM 197, se hace a través de un proceso de oxidación más aminación reductiva, el cual lleva a producir múltiples productos que, como ustedes pueden ver acá, difieren en el anillo, difieren en la estructura molecular, algo que es bastante diferente a la estructura original. En nuestra vacuna, el serotipo 19F está conjugado al toxoide difterico y esa conjugación se hace a través de un proceso de cianilación que lleva a un solo producto donde la estructura del anillo se mantiene. Y es por eso que finalmente el antígeno termina siendo tan parecido que puede lograr desarrollar anticuerpos tipo específicos para el serotipo 19A y protección, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Como les decía, cuando hablamos de protección contra la enfermedad neumocóxica, se analizan diferentes aspectos para ver lo que es la protección global de la vacuna. Uno de ellos es la reducción o el impacto que tienen las vacunas sobre los serotipos vacunales. Acá les muestro algunos ejemplos de diferentes estudios con diferentes vacunas. Una vacuna 9-valente que estuvo en desarrollo inicialmente, luego la vacuna heptavalente, que todas han demostrado un gran impacto en la reducción de los serotipos vacunales. Resalto acá los datos de nuestra vacuna Synflorix en diferentes estudios en Latinoamérica,
La vacuna demostró un 100% de protección para la enfermedad neumocóxica por los 10 serotipos contenidos en la vacuna. En Finlandia se desarrolló un estudio donde se compararon dos esquemas diferentes, con el esquema 3+1, 100% también de protección, y con un esquema 2+1, 92%. En términos generales, muy buena protección para los serotipos incluidos en la vacuna. Hoy en día, luego de la implementación masiva de ambas vacunas contra el neumococo, también ellas han demostrado en el campo, en vida real, la reducción de serotipos incluidos en la vacuna. Muestro acá algunos ejemplos de áreas geográficas donde hemos utilizado masivamente nuestra vacuna Synflorix y cuál ha sido el impacto para los serotipos incluidos en la formulación de la vacuna. Como ustedes pueden ver, varía un poco, pero va entre un 70, un 80, hasta más de un 90% de reducción de esos serotipos incluidos en la vacuna. ¿Qué ha ocurrido con la vacuna de 13 serotipos en algunas otras regiones donde también ha sido implementada? También una reducción significativa de los serotipos incluidos en la vacuna, que también va entre un 70, un 80, hasta casi cerca del 90%. En términos generales, muy buena reducción de la enfermedad neumocóxica invasiva sustancial de la enfermedad producida por los serotipos incluidos en la vacuna. Sin embargo, también es importante recalcar que las proteínas no son 100% efectivas, pero tienen una protección muy alta y es el beneficio que ofrecemos a la población. Pero decía que no solo se basa la protección global en reducir los serotipos incluidos en la vacuna, sino también reducción de los serotipos relacionados. Y hay ejemplos de lo que han realizado ambas vacunas para el serotipo 19A. Porque, ustedes saben, en la formulación de Synflorix no se encuentra, y les he venido contando cómo es que la vacuna sí logra hacerlo. Y ahora les muestro acá cómo lo ha hecho y cuánto lo ha reducido. Estos son estudios donde se ha analizado la protección de Synflorix para la reducción de la enfermedad neumocóxica invasiva específicamente para el serotipo 19A. Como ustedes pueden ver, con muy buenos resultados. En azul, las barras en azul, muestro los resultados reportados en los estudios de la vacuna de 13 tipos, que sí incluye el serotipo 19A en su formulación y el efecto que ha tenido en reducción de esa enfermedad. Como ustedes pueden ver, acá les muestro los rangos muy similares en la protección del 19A. En pocas palabras, la protección para ese serotipo en una vacuna que no lo contiene no significa que no lo protege, y que sí lo contiene no significa tampoco 100% de protección. Y esto es todas las vacunas. Esta no es la única vacuna acá. Todas las vacunas que utilizamos rutinariamente en pediatría, ninguna es 100% efectiva para las enfermedades que buscamos prevenir, pero lo utilizamos porque sí reducen significativamente la carga de la enfermedad. Las vacunas Synflorix son los que le han merecido desde julio del año 2015 su reconocimiento por la Agencia Europea de Medicamentos, donde ellos ya incluyen pues la protección, como lo está en la información para prescribir de este país, de la protección de reacción cruzada de la vacuna para el serotipo 19A. Y acá les muestro en un mapa, también con ejemplos de países utilizando una u otra vacuna, ese efecto global, que como les decía inicialmente, se basa en reducción de los tipos vacunales, reducción de los tipos relacionados, y lamentablemente, es así y hay que reconocerlo, que con el uso de las vacunas neumocócicas conjugadas es inevitable que empiece a aparecer enfermedad neumocóxica por serotipos no incluidos. Siempre va a haber enfermedad de reemplazo, independientemente de la vacuna que estemos utilizando. Estos son los resultados. En rojo, países que utilizan Synflorix; en azul, países que utilizan la vacuna de 13 tipos, donde ustedes pueden ver nuevamente un impacto sustancial que va entre un 60, 70, 80 y hasta casi más de un 90% en países utilizando Synflorix, con datos muy similares en países utilizando 13, 66, 70, 80, 70, hasta más de un 90%. Con diferentes esquemas en diferentes poblaciones, pero en general ambas vacunas demuestran un impacto sustancial de la enfermedad global
por esta enfermedad neumocóxica invasiva en los niños después de la implementación masiva de los sistemas. Pero ahora quiero pasar a dos ejemplos particulares en América Latina para evaluar también qué ocurre en estos países pues, más cercanos a nosotros. Un ejemplo de Chile, un país que ha utilizado la vacuna Synflorix en su programa de inmunización desde el año 2011. Y lo que muestro acá son los resultados de su sistema de vigilancia, donde ellos han evaluado desde antes de la implementación de la vacuna neumocóxica hasta después, varios años después de la implementación de esa vacuna. Como vemos en el segundo grupo de barras, en colores negros y grises, lo que ocurría antes de la implementación de la vacuna. A partir de acá se introduce la vacuna y ustedes pueden ver cómo dramáticamente empieza a reducir la enfermedad por los serotipos incluidos en la vacuna. Pero como les decía, importantemente observar cómo se realiza también ese impacto global de la enfermedad, independientemente de qué serotipo está produciendo, pues a partir de la implementación una reducción sustancial de la enfermedad global neumocóxica invasiva. Y lo que observamos, que decía es inevitable con las vacunas neumocóxicas conjugadas, es que va a haber enfermedad neumocóxica por tipos no incluidos en la vacuna, que es lo que observamos acá, como paulatinamente pues ha habido un leve incremento. Y antes de pasar a otro tema, eso es importante. ¿Por qué lo menciono? Porque eventualmente las vacunas van a ir mejorándose. Hoy tenemos dos vacunas, hace algunos años teníamos una vacuna y en el futuro vamos a tener otras vacunas. Actualmente hay varias vacunas en desarrollo, algunas continúan desarrollando, algunos programas continúan desarrollando vacunas, incluyendo más serotipos en su formulación, pero también, y probablemente ese es el verdadero futuro de la prevención del neumococo, existen en desarrollo varias vacunas peptídicas que lo que buscan es que una vacuna logre proteger para todos los serotipos, para el neumococo en términos generales, y que eventualmente en el futuro pues ya las personas o los programas o los sistemas de salud pública dejen de estar tan concentrados en la circulación de serotipos y que las vacunas van a ser con un impacto global para toda la enfermedad neumocóxica. Antes de pasar al siguiente ejemplo, probablemente ustedes han escuchado, Chile hace muy poco, unas cuantas semanas atrás, las autoridades tomaron la decisión de cambiar de vacuna Synflorix a la vacuna 13, preocupados por este fenómeno que se observa acá con el serotipo 19A en particular, donde ustedes pueden ver que en algunos años parece que hay una disminución de la enfermedad y de repente parece que empieza a resurgir. Entonces tomaron la decisión de incluir una vacuna que tuviera una protección directa contra ese serotipo en su formulación. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo de otro país latinoamericano, esta vez utilizando la vacuna de 13 serotipos. Y este ejemplo es México. México inicialmente tuvo vacuna hexavalente, por un año aproximadamente utilizó la vacuna Synflorix en un pequeño porcentaje de su población, y ya desde el 2011 definitivamente solo utiliza la vacuna de 13 serotipos. Nuevamente, un impacto significativo en lo que significa la enfermedad producida por los serotipos incluidos en la vacuna, los serotipos vacunales. Una reducción que ha sido quizás no tan marcada y tan visual como lo vimos en la diapositiva de Chile, pero también paulatinamente han ido logrando reducir la enfermedad global por neumococo. Nuevamente el mismo comportamiento, como les decía, la aparición de enfermedad de reemplazo es inherente a las vacunas neumocócicas conjugadas, no importa cuál de ellas utilicemos, y se ha visto pues un leve incremento de enfermedad neumocóxica por otros tipos no incluidos en la vacuna. ¿Y qué ha ocurrido con el serotipo 19A? Lo podemos observar acá. Empezaba muy bajo, luego un incremento, inclusive durante los años utilizando la vacuna de 13 tipos que sí tiene el serotipo 19A, continúan también reportando un comportamiento muy similar en cuanto a la presencia de enfermedad neumocóxica por ese serotipo en particular. En términos generales, como lo vimos anteriormente, un comportamiento similar, puesto que la protección de las vacunas no va a ser 100% contra este serotipo y va a continuar apareciendo enfermedad neumocóxica independientemente de la vacuna que utilicemos
asociado a particularmente al serotipo 19A. ¿Qué más ha habido en Latinoamérica? Pues contarles que hace poco más de un año, un grupo de investigadores asociados a la Organización Panamericana de la Salud, a la Universidad Goya, al Instituto Sabin, al Instituto Pío Cruz, se dedicó a la tarea de hacer una revisión sistemática de la literatura, de los estudios publicados en los países donde han estado implementando cualquiera de las dos vacunas contra el neumocócico en América Latina, para evaluar cuál ha sido el impacto de esta vacunación en los niños menores de 5 años. Y estos son el análisis que ellos hacen, toman una definición de casos, revisan todos los datos publicados entre enero del 2009 a enero del 2016. Después de haber revisado sus criterios de inclusión para esto, como todo estudio de revisión sistemática, con algunos criterios, recopilan 22 publicaciones y sus conclusiones fueron que después de toda la revisión que ellos hicieron, no encontraron superioridad de una vacuna en relación a la otra en lo que significa impacto y efectividad en reducción de las hospitalizaciones en los niños menores de 5 años. Más recientemente, en el mes de mayo de este año, la Asociación Internacional Centro Internacional de Acceso a Vacunas, AIPAC por sus siglas en inglés, con un grupo de investigadores asociados a la Universidad de Johns Hopkins, al CDC, a la Organización Mundial de la Salud y al Instituto de Salud Preventiva en Francia, realizaron también una revisión sistemática de los datos publicados en cuanto a la enfermedad neumocócica conjugada o el efecto que habían tenido las vacunas neumocócicas conjugadas en las diferentes publicaciones alrededor del mundo. Y dentro de sus conclusiones, ellos señalan que ambas vacunas son efectivas para prevenir la enfermedad neumocócica invasiva por los serotipos vacunales, y además reconocen lo que hemos venido conversando, que la vacuna Synflorix ha demostrado ser efectiva para la prevención del serotipo 19A, que falta información para poder determinar si podría ser efectiva para el serotipo 6A o el serotipo 3, y que en efecto también la vacuna 13 ha demostrado ser muy efectiva para esos serotipos 19A y 6A incluidos en la vacuna, y que también existe información muy limitada para evaluar la protección para el serotipo 3 en los lugares que utilizan esa vacuna. Ambas vacunas han sido muy efectivas en la reducción de la neumonía y de los efectos indirectos, sobre todo en nivel de portación y enfermedades como la neumonía y las hospitalizaciones en los diferentes grupos etarios. Algunas palabras en cuanto a seguridad. Siempre es importante compartir con nuestros padres a la hora de aplicar la vacuna. La vacuna Synflorix es una vacuna bien tolerada, tiene un buen perfil de seguridad y puede producir efectos como produce cualquier otra vacuna en el sitio de aplicación de la misma, efectos generales como somnolencia, pérdida de apetito, etc. En conclusión, creo que es una hora importante de empezar a mirar con toda la evidencia que existe actualmente la enfermedad neumocócica como el bosque y no como los árboles, y esos árboles están representados por cada uno de los serotipos del neumococo. Más bien debemos mirar el bosque en su totalidad, que eso implica la reducción de la morbimortalidad asociada a la enfermedad neumocócica. Actualmente hay poca evidencia que indique que los niveles de efectividad de ambas vacunas que son utilizadas de manera rutinaria en este momento sean diferentes significativamente. Veamos ahora qué podemos contar con relación a la vacuna contra el virus del papiloma humano. Nuestra vacuna se llama Cervarix y está indicada para su uso a partir de los 9 años de edad. No existe un límite de edad ni existe un género para su aplicación, puede ser utilizada tanto en hombres como en mujeres. Y está indicada para la prevención de infecciones, lesiones premalignas y cáncer a nivel de cervix, vulva, vagina y ano, causados por los virus de papiloma humano oncogénicos. Y básicamente acá voy a basar el objetivo de mi presentación. Cómo la vacuna protege
en términos globales para los diferentes tipos de virus oncogénicos. Es una vacuna que, como ustedes conocen, tiene dentro del antígeno partículas parecidas a los tipos 16 y 18, pero que además en su formulación la compañía ha incluido un sistema adyuvante para garantizar esa mejor respuesta inmune con títulos de anticuerpos lo suficientemente fuertes, elevados y sobre todo la sostenibilidad de esa protección. Porque si repasamos un poquito el comportamiento de la enfermedad natural del virus del papiloma, es una enfermedad a la que están expuestas todas las personas, es una enfermedad de transmisión sexual más común y estamos expuestos al virus del papiloma a lo largo de nuestras vidas. Es cierto que la mayor carga de enfermedad, la mayor prevalencia se da a edades jóvenes cuando empieza la actividad sexual. Disminuye un poco, pero no se elimina. Mientras la persona se mantiene sexualmente activa, continúa en riesgo de infectarse. Y es por eso que incluimos este sistema adyuvante, porque vacunamos muchas veces, vacunamos a mujeres, niños a muy temprana edad y debemos garantizar que esa protección se va a mantener a lo largo del tiempo, porque ellos a lo largo del tiempo, cualquier persona está en riesgo de adquirir la enfermedad. Este es básicamente en lo que concentra mi mensaje, en la protección que ofrece la vacuna independientemente del virus del papiloma. Como ya dije, teníamos dos tipos en la formulación, que son los que a nivel mundial en términos epidemiológicos representan la mayor carga de la enfermedad tipo cáncer, por ejemplo, que son el tipo 16 y 18. Para ese tipo 16 y 18, el estudio clínico de fase 3, donde evaluó en la población no expuesta, que es precisamente donde la mayoría de los programas de inmunización concentran, como lo es el caso del programa de inmunización en este país, que se dedica a vacunar a niñas, buscando esa mejor protección. En esa población, la protección para los tipos 16 y 18 incluidos en la vacuna, para la lesión grado 2, que es la lesiones de alto grado, 99%, la lesión grado 3, 100%. La lesión grado 3 es la lesión premaligna previa al cáncer. Pero lo que consideramos, y como les decía, el mayor beneficio que ofrece la vacuna es la protección independientemente del tipo. Cuando el país, como este país, decide la introducción de una vacuna, al final del camino, pues sí busca la protección que puede ofrecer de manera directa, pero al final del camino lo importante es reducir la carga de enfermedad que representa el virus del papiloma, reducir esa enfermedad y principalmente, como lo hace este programa de inmunización, reducir el cáncer de cervix, que es lo que lleva a la mayor carga de enfermedad y por lo cual en este país lamentablemente fallecen alrededor de 600 mujeres cada año. Para esto, en este estudio se evaluó en esta población también, sin exposición previa al virus, un 65% de reducción de la enfermedad grado 2 y un 93% de reducción de la enfermedad grado 3, independientemente de qué virus del papiloma produce esa lesión. Al final, al que usted vacuna, poco le interesa saber si hay 14 o 15 virus oncogénicos, lo que me interesa saber cuánto yo voy a reducir esa enfermedad. Y esto se debe a que la vacuna no solo está protegiendo estos tipos, sabemos que son los más comunes, sí, pero si analizamos un poquito la epidemiología, vemos que para las lesiones de alto grado, el 16 y el 18 representan apenas un poco más de la mitad de todos los casos. Si yo protegiera solo eso, eso más o menos debería ser la protección que ofrece la vacuna. Pero la vacuna está protegiendo mucho más que las lesiones producidas por esos tipos. ¿Esto qué quiere decir en términos de programas como los que utilizan en este país? Que si yo vacuno 10 niñas y protegiera solo el 16 y 18, yo evitaría lesiones premalignas o incluso cáncer en unas 6 o 7 de esas 10 niñas. Pero ofreciendo un 93% de protección, yo estoy protegiendo a 9 de cada 10 niñas de desarrollar lesiones precancerosas asociadas a los virus del papiloma humano y ya sin pensar en qué virus está produciendo esa lesión. Esta protección amplia que ofrece la vacuna, que va más allá de los tipos vacunales, no ha sido demostrada en un solo estudio. Consistentemente,
donde se ha evaluado el efecto de la protección que ofrece la vacuna, se ha encontrado la misma evidencia. Para eso les muestro la siguiente diapositiva. Brevemente, algunos estudios realizados en diferentes poblaciones. Este es el que acabamos de ver, como les decía, casi un 65% para la lesión grado 2 independientemente del tipo. Un estudio independiente realizado en Costa Rica encontró que esa protección iba entre un 60 y un 75%. Un estudio pequeño en Japón encontró alrededor de casi un 74% de reducción de la lesión grado 2 independientemente del tipo. Y este es un estudio nuestro muy inicial de fase 2, donde encontramos que esa protección fue alrededor de un 72%. Nuevamente, si vemos en esos estudios, en ese momento, cuántas de esas enfermedades eran producidas por los genotipos 16 y 18, vemos que son los que muestro acá en las barras más oscuras, lo que representaba la enfermedad por 16 y 18. Las diferencias que observamos en las barras es lo que implica la protección cruzada que ofrece la vacuna, que va más allá de esos tipos contenidos en su formulación. Se ha cuestionado también el tema de la protección cruzada, ya hablamos al principio que es un tema nuevo, pero otro tema que se cuestiona es cuánto puede durar esa protección. Estos fueron los datos de este estudio, Patricia, al concluir 4 años de seguimiento, y ahora les voy a mostrar algo que habla más de esa protección a largo plazo. Una subcohorte de esas mujeres de ese estudio, Patricia, la subcohorte de Finlandia, fue seguida por 10 años y próximamente, este mes que viene, va a salir la publicación de los datos en ese país del seguimiento a 10 años de estas mujeres, donde después de 10 años de seguimiento, la vacuna ha demostrado que la protección o la eficacia contra la lesión grado 3, independientemente del tipo, se mantiene. A 10 años siguieron sin aparecer lesiones en este grupo. Y que incluso esta protección no solo se dio para 16 y 18, sino que continuaron sin aparecer lesiones por otros tipos. Y se mantiene la evidencia de la protección que va para tipos no solo de manera global, sino protección tipo específica como las asociadas a los tipos 31, 33 y 46. Entonces, una evidencia ya a 10 años que garantiza no solo, como veíamos antes, anticuerpos duraderos en el tiempo, sino también efecto de protección en las mujeres que han sido vacunadas. Algunos datos comparativos, sabemos que existen varias vacunas contra el virus del papiloma. Les traigo acá una pequeña revisión sistemática realizada también por un grupo independiente asociados a el CDC de Europa y a la Organización Mundial de la Salud. Ellos publicaron el año pasado un artículo de una revisión sistemática de lo que había en cuanto a protección disponible de las vacunas contra el virus del papiloma humano, y sobre todo enfocados en lo que también ellos consideraban importante, la prevención de las lesiones cervicales independientemente del tipo. Y esto fue parte de ese análisis que ellos realizaron, donde dentro de la evidencia pues se encontraron con lo que acabamos de ver, 93% con la vacuna Cervarix para la protección de la lesión grado 3 independientemente del tipo. Con los estudios de la vacuna tetravalente se encontraron que ofrece un 43% de protección para la lesión grado 3. Entonces, en conclusión, pues realmente ellos observan que después de alrededor de 9 años de aplicación de las vacunas, aparecen grandes diferencias en cuanto a lo que es la protección para las lesiones de alto grado, independientemente del tipo. Más recientemente, este año, la doctora Diane Harper ha hecho también una revisión después de una década de vacunas contra el virus del papiloma. Y pues dentro de esta revisión ya ella se encuentra pues, que actualmente en muchos países no hay 2, sino 3 vacunas disponibles. Son 3 vacunas pues totalmente diferentes en cuanto a su composición, pero también hay algunas diferencias en cuanto a la protección que ofrecen. Ya habíamos visto para la lesión grado 2 la protección que ofrecía nuestra vacuna, pero también la vacuna tetravalente ofrece una protección para la lesión grado 2 independientemente del tipo causado por cualquier tipo de virus del papiloma, 22%, y lo que reporta la nueva vacuna a la fecha, 63% para la lesión grado 2 independientemente del tipo. Para la lesión grado 3, lo acabamos de ver también en la versión sistemática, 43% con la vacuna tetravalente, 93% con nuestra vacuna, y la nueva vacuna pues todavía no tiene
datos de protección para la lesión grado 3. ¿Qué ha ocurrido en el campo? Y algunas palabras de seguridad que también son muy importantes cuando hablamos de virus del papiloma humano. Esto brevemente les voy a compartir datos de Escocia, en un análisis que ellos hicieron en la población. Ellos implementaron la vacuna en el año 2008 para las niñas de 12 y 13 años con un programa de cachón para las mujeres a los 18 años. Entonces, mujeres de 18 años en el 2008 implicaban haber nacido en el año 1990. Ellos tienen un programa de seguimiento de sus programas de Papa Nicolau, de vigilancia y de tamizaje, que son muy fuertemente llevados y de muy buena manera de por su sistema de vigilancia. Y basado en este sistema de vigilancia, muy recientemente, este año, han hecho esta publicación donde evalúan el impacto de la vacunación con Cervarix en su población y sobre todo, importantemente, lo hacen evaluando esta protección, cómo varía de acuerdo a un índice que ellos utilizan de deprivación, que básicamente pues le permite comparar diferentes poblaciones dependiendo de sus condiciones socioeconómicas. Y estos fueron algunos de los resultados que ellos presentaron en esta publicación, o presenté en esta publicación: la reducción de las lesiones grado 1, grado 2, grado 3, donde ustedes pueden ver en las barras más oscuras lo que ocurre en la población no vacunada y en las barras más claras lo que ocurre en la población vacunada. Como ustedes pueden ver, sobre todo para la lesión grado 3, que siempre es donde vamos a ver el mayor impacto, siempre el mayor impacto y la mejor protección se va a ver en la enfermedad más grave. Una reducción importante, independientemente del estatus o del índice que ellos evalúan socioeconómico, donde uno se está en peor condición y 5 las mujeres que se encuentran en mejores condiciones. En todos los grupos, una reducción sustancial de la lesión grado 3 en las mujeres vacunadas comparadas con las mujeres no vacunadas. Pero importantemente vean cómo ese mayor impacto se da cuando las mujeres se encuentran en peores condiciones socioeconómicas, lo cual también es un aporte significativo que a través de la vacunación logramos tener ese mayor impacto en aquellas mujeres que más lo necesitan y de alguna otra forma logramos una equidad porque básicamente la incidencia de la enfermedad se da muy similar independientemente del índice de privación que ellos evalúan en su país. En cuanto a seguridad, les decía, pues siempre es importante, este es un tema muy particular y creo que ustedes luego de la introducción en el Ministerio del Programa de Inmunización contra el VPH lo han vivido. Ha habido mucha información, mucho temor en la población en cuanto a la seguridad de las vacunas contra el virus del papiloma humano, y no ha sido el único país, es una historia que se repite país tras país. Hay mucha información negativa en contra de las vacunas, pero también hay información científica que respalda los beneficios de la vacuna. Y existen, como traigo acá algunos ejemplos, organismos internacionales independientes, comités asesores técnicos, expertos mundiales en seguridad de vacunas, que mantienen su reconocimiento del beneficio que ofrecen las vacunas neumocócicas y mantienen su aval y su recomendación, vacunas contra el virus del papiloma, mantienen su aval y mantienen pues que existe siempre un beneficio muy positivo versus el riesgo. Obviamente, como médicos es nuestro deber mantener una vigilancia y reportar, no solo para esta vacuna, sino para cualquier vacuna, para cualquier producto, los eventos que podrían presentarse, que solo con esa información podemos robustecer la información de seguridad que respaldan los productos que nosotros utilizamos. En resumen, es una vacuna que ha tenido, pues, desde el punto de vista de salud pública, una perspectiva muy buena en cuanto a la reducción de las lesiones independientemente del tipo. Obviamente ese impacto toma algún tiempo. Fíjense que acabamos de mostrar ejemplos de Escocia, donde algunos años después se ha podido ir empezando a evaluar el impacto que ocurre, pero eso se pudo ver porque ellos hicieron un programa de catch-up hasta los 18 años, entonces tienen un poco de mujeres un poco más grandes. Probablemente para países como los nuestros eso toma un poquito más de tiempo, pero lo importante es que poco a poco le vamos dando ese beneficio a las poblaciones o a las mujeres que vienen creciendo y que van a ser nuestro reemplazo generacional. Igual, recordarles, además de esa protección amplia, también, como hemos visto, una protección que ha demostrado ser duradera en el tiempo, que es también el objetivo más importante de lo que hacemos con la vacuna.
En términos generales, y yo creo que no es un tema de lo que hemos venido conversando en este momento, para ambas vacunas, al final no son las vacunas lo importante. La vacunación es lo más importante que podemos tener. Y sobre todo, en programas como los que mencionamos, que ustedes tienen del virus del papiloma humano, lo importante es que cada uno de ustedes funcione como un vehículo que haga de esto una realidad, que el esfuerzo de tener las vacunas no se quede ahí, sino que se quede en vacunación, en población que alcance a ser protegida por este efecto. Muchas gracias por su atención. Abrimos el espacio para sus preguntas y comentarios.